papel que pueda tener los bordes quirúrgicos positivos, ¿no? Ahora, en este contexto ya se habla, ¿no? De se debería o no se debe usar la radioterapia adyuvante, ya sea inmediata, ¿no? Adyuvante como en sí misma o como rescate, ¿no? Ya que se ha visto que ha habido muchos estudios que comparan estos enfoques de tratamiento y ven que los resultados son bastante similares, ¿no? Otros factores de riesgo para la recurrencia, si es que hubiera bordes quirúrgicos positivos que se debe tomar en cuenta, es la clasificación de riesgo del CA de próstata del paciente, ¿no? También el número y la ubicación de los bordes quirúrgicos positivos, ya que mientras más bordes quirúrgicos comprometidos, el porcentaje de recurrencia va a ser mayor, ¿no? Según muchos estudios. También la puntuación Gleason, ¿no? Se habla que las puntuaciones Gleason, sobre todo de entre los de 8 a 10, tienen mucho más riesgo de hacer falla bioquímica a corto plazo, ¿no? Con respecto a scores de Gleason más bajos, ¿no? En un paciente que tenga las características, ¿no? Que sea un PT3, con ganglios negativos, con bordes quirúrgicos negativos o bordes comprometidos de manera microscópica mínima y PSA negativo, ¿no? Se recomienda, ¿no? Bueno, en algunas literaturas recomiendan la radioterapia de rescate sobre la radioterapia adyuvante, ¿no? Esto va a retrasar, ¿no? Las complicaciones que se van a dar a corto y largo plazo usando la radioterapia, bueno, los efectos tardíos o agudos de la radioterapia, ¿no? Tales como la continencia urinaria. Ahora, si es un paciente de mayor riesgo, ya que tenga un borde quirúrgico positivo, ¿no? Ya incluso más grosero, y que también tenga un grupo de Gleason 4 o 5, ¿no? Que son los de más alto riesgo, ahí se podría considerar o sería más apropiado usar la radioterapia adyuvante, no inmediata, ¿no? Lo más pronto posible, ¿no? Pero también hablan algunos estudios, algunos autores, que la monitorización cercana y el uso de la radioterapia de rescate apenas haya una elevación del PSA, también es una alternativa que se debería tomar en cuenta, ¿no? Ahora, dar radioterapia o no con terapia antiandrogénica, ¿no? Igual, esto está todavía en estudio, esto todavía no está totalmente estandarizado, establecido, ¿no? Y se usa, no se debería usar de manera rutinaria, ¿no? Se considera sí en pacientes de más alto riesgo, ¿no? Como pacientes con un grupo de Gleason de 4 o 5, ¿no? O compromiso de vesículas seminales o bordes quirúrgicos positivos, ¿no? Ahora también está la radioterapia adyuvante sola, ¿no? O sea, sin radioterapia, todavía los resultados son algo inciertos, ¿no? Y se debe considerar, ¿no? Este tipo de tratamiento en los pacientes jóvenes sexualmente activos, ¿no? Que han sido resecados totalmente. Esto es más que todo como una indicación, ¿no? La terapia de rescate se da a aquel paciente que ha sido que ha sido operado y que en el transcurso de sus controles presenta un PSA detectable, ¿no? Se toma en corte 0.2 nanogramos por mililitro, ¿no? Es ahí cuando se usa la terapia de rescate. Ahora vamos a hablar también de qué es mejor o qué estudios se están avalando, qué dicen los estudios que se están tomando ahora con respecto a la adyuvancia sobre el salvataje, ¿no? Entonces, ahora vamos a un poco adelantar para que no nos gane el tiempo. Vamos a hablar un poco de la radioterapia adyuvante, ¿no? La radioterapia adyuvante es la radioterapia postoperatoria inmediata, por así decirlo, ¿no? Después de la operación se evalúa, ¿no? Si es que hay algunas características desfavorables y se toma la decisión de dar una radioterapia adyuvante, ¿no? En este estudio es del SOG 8794, que fue publicado en 2009, ¿no? Que tomó pacientes, ¿no? Con un PET patológico T2, T3, N0M0, que fueron sometidos a prostatectomía radical, que en la patología tuvieron una extensión extracapsular, poros quirúrgicos positivos o compromiso de las vesículas seminales. Y fueron dos ramas, ¿no? Dos brazos de manejo, la observación y la radioterapia adyuvante, ¿no? En este caso se dio una radioterapia a 60-64 Gray, ¿no? De manera grosera, se puede decir que de una u otra manera la sobrevida a los 15 años, la sobrevida global fue mejor en el brazo de la radioterapia adyuvante, en este tipo de pacientes con estas características. Igualmente fue mayor la sobrevida libre de metástasis a distancia,
la falla bioquímica a los 10 años se ve que no ha sido superior, ¿no? Con la radioterapia adyuvante, y la necesidad de terapia antiandrogénica también fue menor en este brazo de tratamiento, ¿no? Ahora, también en este brazo de tratamiento se vio que había más toxicidad, obviamente gastrointestinal y genitourinaria, pero con el pasar del tiempo esa toxicidad fue, o la diferencia entre estos dos brazos fue disminuyendo, ¿no? Igual la función eréctil no tuvo mayor repercusión en este estudio, y la calidad de vida también fue peor, ¿no? Con la radioterapia que con la observación, obviamente, ¿no? Pero con el tiempo esto se volteó, ¿no? Fue mayor calidad de vida a largo plazo con la radioterapia que con el manejo de observación, ¿no? Tenemos otro estudio, el Ortiz 22911, ¿no? En el 2007, que tomó igualmente pacientes T3, N0 con compromiso extracapsular, bordes positivos o compromiso de vesículas seminales. Igualmente se vio la observación versus la radioterapia adyuvante, ¿no? De igual manera, la sobrevida libre de progresión bioquímica a los 10 años se vio que fue mejor, ¿no? En la radioterapia adyuvante con estas características. La sobrevida libre de progresión clínica también fue algo mejor también en la radioterapia adyuvante. La sobrevida libre de progresión clínica a los 10 años, la diferencia entre ambos brazos fue disminuyendo, ¿no? Y la falla locorregional, pues fue menor, ¿no? En la radioterapia adyuvante, con pacientes con estas características, ¿no? Pero también se vio que la sobrevida global a los 5 o a los 10 años no hubo diferencias estadísticas significativas entre estos dos brazos de manejo, ¿no? Y obviamente las toxicidades fue mayor en la radioterapia que en la observación, ¿no? Pero mayormente solo fueron de toxicidad de grado 2 hasta grado 3, ¿no? No hubo toxicidades más severas, ¿no? Ahora ya hablando de RT de salvataje o RT de rescate, pues había estudios que más que todo comparaban, ¿no? O querían ver qué características puedo tomar o cómo puedo clasificar a estos pacientes para saber si se benefician o no de una radioterapia adyuvante. Ya, por ejemplo, acá tenemos un estudio, ¿no? A cargo del doctor Tendulkar, ¿no? Que fue publicado en el año 2016, ¿no? Uno que mayormente postulaba un homograma, ¿no? Para la radioterapia de rescate luego de la prostatectomía radical, ¿no? Quería ver, ¿no? En este recuadro podemos ver que se ha agrupado a estos pacientes de acuerdo al PSA previo a la radioterapia de rescate, ¿no? Y se ve que con respecto a la libertad de falla bioquímica, se ve mejores resultados cuando el paciente tiene un menor nivel o por cantidad de PSA antes de la radioterapia, ¿no? Igualmente vemos aquí la incidencia acumulada de metástasis a distancia, se vio que había mejores resultados con PSAs, pacientes con PSAs más bajos, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no? Que tal vez el PSA, de una manera u otra, tiene un impacto, ¿no? Con respecto a la respuesta que va a tener el paciente con la radioterapia de rescate, ¿no? Por lo que se trata de si es que vamos a optar por la radioterapia de rescate, que sea lo más próxima, lo más pronta posible, ¿no? Para tener mejores resultados, ¿no? Después tenemos otro estudio, ¿no? En este estudio se habla del Decifier, ¿no? El Decifier es como un test, una prueba genómica que clasifica de igual manera al SEA de próstata, en este caso en el SEA de próstata postoperado, y ve también la estructura por grupos de riesgo, alto, medio y bajo, ¿no? Y ve el beneficio que pueden tener con la radioterapia, ¿no? En este caso podemos ver que en este grupo son los de bajo riesgo, ¿no? Y vemos que la incidencia acumulada de metástasis en los pacientes de bajo riesgo, de acuerdo a este test, ¿no? Si son de bajo riesgo, pues darle radioterapia de rescate o darle adyuvancia, pues no tienen no tienen diferencia estadística, ¿no? Por lo que en estos pacientes no estaría tan indicado darle una radioterapia adyuvante inmediata, ¿no?
bastaría o podría usarse lo que es la radioterapia de rescate, tomando en cuenta la evaluación o el seguimiento cercano que se le da a los pacientes, ¿no? Y solamente darles cuando haya la falla bioquímica temprana, ¿no? En cambio, estos son los de alto riesgo, ¿no? El grupo de alto riesgo, igualmente se va a comparar, ¿no? Darle radioterapia adyuvante versus radioterapia de rescate. Y vemos que acá, sí, ¿no? Sí hay una diferencia estadística, ¿no? Va a haber mayor incidencia de metástasis si es que nosotros usamos la radioterapia de salvataje, si nosotros esperamos a que haya una falla bioquímica, ¿no? Una falla bioquímica, en vez de darle una radioterapia adyuvante inmediata post cirugía, ¿no? Entonces, acá se concluye que en los pacientes que de acuerdo o estructurados de acuerdo a este test, ¿no? El DESIFY, se deberían, ¿no? En el grupo de alto riesgo se debería dar la radioterapia adyuvante, ¿no? Y no esperar a que haya una falla bioquímica, ¿no? Ya que esto va a dar más chance a que pueda haber una metástasis a distancia, ¿no? También tenemos otro estudio, ¿no? Igual es el PORTOS. De igual manera buscaba estratificar a los pacientes de acuerdo a ciertas características genómicas, ¿no? Y los estratificaba entre bajo y alto riesgo, ¿no? Y de igual manera vieron que la incidencia de metástasis a distancia fue mayor cuando no dábamos radioterapia que cuando dábamos la radioterapia adyuvante inmediata, ¿no? Esto en el contexto de los de alto riesgo, ¿no? En cambio, los de riesgo bajo, la diferencia fue un poco menor, en algunos casos consideran que no fue tan significativa, ¿no? Cabe resaltar que hasta el momento el test que se recomienda, según la NCCN, es el de CIFIRE, ¿no? Ahora vamos a hablar de la radioterapia adyuvante versus el rescate, ¿no? Ha habido 3 estudios básicamente que han hablado sobre esto y al final de ello ha habido un metaanálisis ya tomando estos 3 estudios de muestra, ¿no? Igual, tenían pacientes con de alto riesgo, ¿no? Un PT3, Gleason, un score de Gleason de 7 a 10, ¿no? Un PSA mayor de 10 preoperatorio, ¿no? Y márgenes críticos positivos, ¿no? Esto en el estudio Radicals, ¿no? Y se comparó la radioterapia adyuvante versus la radioterapia de rescate. Y vimos que con respecto a la sobrevida libre de progresión bioquímica a los 5 años, pues no hubo tanta diferencia, al menos a ese tiempo de seguimiento, ¿no? Y también el porcentaje de libertad de uso de la terapia antiandrogénica tampoco fue diferencial, ¿no? Pero la incontinencia urinaria, los efectos adversos, la radioterapia fueron mayores, se vieron con mayor frecuencia en el grupo de la radioterapia adyuvante, ¿no? Obviamente que en vez de estar expectando a que haya una falla bioquímica, ¿no? Y solo darle cuando esta aparezca, ¿no? Y a los 8 años solo el 33% del grupo de RT de rescate había recibido radioterapia, ¿no? Entonces, en 8 años de este grupo que se observaba, solo el 33% hasta ese entonces había recibido radioterapia de rescate. El resto seguía en observación, ¿no? Este fue el estudio Radicals. Como vemos aquí, no había diferencia, ¿no? Estadística, ¿no? En la proporción libre de eventos, vemos que no había diferencia, ¿no? En el seguimiento a 8 años. Igualmente, vemos aquí. Luego tenemos el RAPES Trial, ¿no? Que igualmente tomaba pacientes con bordes quirúrgicos positivos y estadios T3, ¿no? Y comparaban, ¿no? Le damos radioterapia inmediata adyuvante o esperamos y damos solamente una radioterapia de rescate. Con respecto a la sobrevida libre de progresión bioquímica a los 5 años, pues de igual manera no se vio diferencias, ¿no? Un 86 versus un 87%, y se vio más toxicidades con la radioterapia adyuvante que con la radioterapia de rescate, ¿no? Igual vemos aquí, ¿no? La libertad de progresión bioquímica, ¿no? Fue similar, no significativa la diferencia entre la adyuvancia inmediata y la radioterapia de rescate, ¿no? Más bien sí vamos a ver más toxicidades geniturinarias cuando se usa la radioterapia adyuvante inmediata, ¿no? Entonces, ya pasamos al tercer estudio, que fue el GTAC AFU17, que igualmente tomó pacientes PT3 a T4 con bordes quirúrgicos positivos, y igualmente, bueno, en este caso, ya usaron terapia antiandrogénica, en este caso de corto plazo, ¿no?
y compararon de igual manera la radioterapia adyuvante y la radioterapia rescate. Y vemos que la sobrevida libre de enfermedad a 5 años, pues prácticamente es igual. En cambio, las toxicidades, pues había una mayor toxicidad genitourinaria tardía, ¿no? De segundo grado o más, en, en el brazo de la radioterapia adyuvante inmediata con terapia antiandrogénica, ¿no? Igualmente la disfunción eréctil fue mayor en este brazo de tratamiento, ¿no? Con respecto a la radioterapia de rescate. Igualmente vemos que no hay diferencia estadística, no hay ninguna, incluso en la sobrevida global no hay diferencia, al menos en este estudio, ¿no? Este es el metaanálisis que se tomó, que se llama Artistic. El Artistic tomó como muestra estos 3 estudios anteriores y hizo su comparación y hizo los ajustes para los resultados, ¿no? Ya que aún es incierto, ¿no? El papel que tiene o qué es mejor, ¿no? Darle, ¿no? Radioterapia adyuvante o solamente expectar y darle radioterapia de rescate, ¿no? Entonces, en este artículo, pues se vio que la sobrevida libre de eventos, ¿no? Ya comparando estos 3 estudios, era similar, ¿no? Similar, solamente había un porcentaje de diferencia, ¿no? Al menos a los 5 años. Entonces, en este estudio concluye que, pues, al menos hasta el momento, se sugiere, ¿no? O al menos los resultados sugieren que la radioterapia adyuvante no es mejor que la radioterapia de rescate, ¿no? En cambio que aumenta un poco la toxicidad, sobre todo genitourinaria, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Pero de todas maneras había que esperar a resultados ya de 10 años, ¿no? Más longevos para poder tomar una decisión un poco más acertada, ¿no? Ahora, hablando de la terapia antiandrogénica en conjunto con la radioterapia, pues se ha habido estudios como RetoG 9601, ¿no? Que comparaba la radioterapia sola, ¿no? En pacientes que tenían PT3 con porfirios positivos o con falla bioquímica, ¿no? RT sola versus RT más terapia antiandrogénica, ¿no? Y se ve, bueno, que al menos la sobrevida global aumenta un poco, ¿no? 71-76%. La mortalidad por cáncer de próstata también había disminuido en este grupo de pacientes. La metástasis a distancia también había disminuido, ¿no? Con el uso de la terapia antiandrogénica. Y la sobrevida libre de progresión bioquímica a 10 años, fue al contrario un poco mayor en este brazo, ¿no? También había otro estudio, el YETUC AFU16, ¿no? Igualmente comparaba la radioterapia sola, 66 Grace, versus la radioterapia con el mismo esquema, más 6 meses de Goserelin, ¿no? Que es un agonista. Entonces, se vio la sobrevida libre de producción bioquímica a los 5 años y se vio que tenía de una u otra manera mejores resultados, ¿no? Con el tratamiento combinado, ¿no? Aquí. Se ve aquí claramente, ¿no? El brazo de radioterapia sola versus la radioterapia con terapia antiandrogénica, ¿no? Y la sobrevida libre de progresión fue significativamente mejor con el tratamiento combinado, ¿no? Y puede ser razonable también el uso, sobre todo en terapias de corto plazo, ¿no? Luego tenemos el RTOG 0534, donde igualmente tomaban pacientes de T2, T3, N0, con un PSA mayor a 0.1, pero menor de 2 nanogramos, ¿no? Y se comparaba el RT al lecho prostático, RT al lecho prostático más terapia androgénica de corto plazo, radioterapia al lecho prostático más radioterapia de ganglios pélvicos, más terapia androgénica a corto plazo, ¿no? En este estudio pues se quería ver, ¿no? La sobrevida libre de progresión, ¿no? Comparando estos 3 brazos de tratamiento, ¿no? En lo que respecta a libertad libre de progresión, ¿no? En estos 3 brazos de tratamiento, se vio que había de una manera u otra superioridad, ¿no? En la radioterapia al lecho prostático más terapia androgénica de corto plazo, ¿no? Pero no había tanta diferencia entre darle radioterapia solamente al lecho o darle también a campos pélvicos, ¿no? No había tanta diferencia significativa, ¿no? Y también este estudio ha sido un poco criticado, ya que no hablaba o no difería, ¿no? Si esta superioridad de resultados era por el agregado de la terapia androgénica o por ampliar los campos de tratamiento, ¿no?
Igualmente, esta es la libertad libre de metálisis a distancia, que no fue tan significativa, ¿no? Y de igual manera refieren que en este estudio no hubo diferencia significativa con respecto a la sobrevida libre, no, a la sobrevida global, ¿no? Mejor dicho. Entonces, la radioterapia adyuvante más terapia antiandrogénica, todavía los resultados todavía no están todavía muy maduros, ¿no? Aún faltarían unos cuantos resultados, más tiempo de seguimiento para poder tomar una decisión o más concreta, ¿no? Pero hay factores que pueden apoyar a la terapia antiandrogénica, ¿no? Por ejemplo, la extensión prostática, el compromiso de vesículas seminales o un PSA alto previo al rescate, o que sea un grupo de riesgo de Gleason de 4 o 5, ¿no? En estos pacientes tal vez se podría considerar o justificar el uso de la terapia antiandrogénica en conjunto con la radioterapia, ¿no? Este es los recuadros del NCCN, donde ven que, ¿no? Cuando haya características adversas que hemos mencionado, se brinda radioterapia externa, más menos ADT, terapia antiandrogénica, o podría quedar observación, ¿no? Acá también el NCCN postula sus indicaciones, ¿no? Tanto para la radioterapia adyuvante como para la radioterapia de rescate, ¿no? Igualmente hablan respecto a la radioterapia adyuvante, hablan del PT3A, ¿no? Bordes positivos, compromiso de vesículas seminales, ¿no? Y en cambio en la radioterapia de salvataje, bueno, básicamente es la radioterapia en lo más pronto posible a tener un PSA detectable y que haya incrementado en 2 medidas, ¿no? De acuerdo a su NADIR. Igualmente, esto se repite en los diferentes grupos de riesgo que ya hemos hablado, ¿no? De acuerdo a la patología que saque el cirujano, ¿no? En su intervención quirúrgica, ¿no? Igualmente acá tenemos la indicación de radioterapia más menos terapia antiandrogénica, ¿no? Esto de manera general. Y bueno, ya para finalizar, hablaré de la radioterapia en el cáncer de próstata metastásico, ¿no? Se ha hablado mucho, ha habido estudios, ¿no? Del papel de la radioterapia en el paciente ya en el contexto metastásico, ¿no? Con enfermedad a distancia. Ha habido unos 2 estudios principales que se han tomado en cuenta, pero se tomaba a un subgrupo en específico, ¿no? Que era aquel paciente que sí era metastásico, pero era oligometastásico, ¿no? Y para ello teníamos que definir de manera clara o más general, ¿no? ¿Qué es un paciente oligometastásico, ¿no? Estos son los estudios que se han tomado en cuenta, ¿no? Y los criterios que hasta ahora incluso la NCCN toma en cuenta es que un paciente de próstata oligometastásico es aquel que tiene menos de 4 lesiones óseas, y las lesiones óseas no están más allá de los cuerpos vertebrales o la pelvis, y tampoco hay metástasis visceral. Y en este contexto se habla de un CA de próstata oligometastásico, ¿no? Ahora, otro acápite que hay que tener en cuenta es que en la radioterapia, estos estudios hablan en el contexto de un paciente con CA de próstata ya sensible, ¿no? A la castración no resistente. En el contexto resistente todavía no hay estudios, no hay trabajos que avalen el uso de la radioterapia, ¿no? Entonces, este es un estudio que es el HORAD Trial, ¿no? Que buscaba ver si es que había un impacto, ¿no? En la sobrevida global, en la sobrevida libre de fallas, dándole radioterapia a primario, ¿no? A próstata, o solamente darle, en conjunto con terapia antiandrogénica, o solamente darle terapia antiandrogénica, ¿no? En este caso vemos aquí, ¿no? Con respecto a la sobrevida global, ¿no? La ADT, o sea, la terapia antiandrogénica sola, versus la terapia antiandrogénica sola con radioterapia, ¿no? Al menos de esta vista general no había mayor diferencia, o no una diferencia significativa. Igualmente con respecto a la proyección del PSA, ¿no? En este caso, pues sí, bueno, una diferencia estadística a considerar, ¿no? Que era a favor de la radioterapia más la terapia antiandrogénica, ¿no? Y cabe tomar en cuenta que en el HORAD Trial se tomó otros criterios un poco distintos, ¿no? Para definir un oligometastásico, ¿no? Pero de luego salió el estudio STAMPEDE, ¿no? Que de igual manera buscaba ver
si es que darle radioterapia tenía algún beneficio en este tipo de pacientes, ¿no? Y vemos acá el control versus darle radioterapia. Vemos que no había una diferencia significativa, ¿no? En la sobrevida global, al menos de manera grosera, y tampoco en la sobrevida libre de falla, ¿no? Acá sí se podía ver que había una diferencia estadística con respecto a la radioterapia, a solo darle terapia antiandrogénica, ¿no? Pero había un subgrupo que ya hablaban, ¿no? De la carga tumoral, ¿no? Si era un oligometastásico, una alta carga tumoral. En este contexto, la sobrevida global sí tuvo una diferencia significativa, dándole la radioterapia externa al primario, ¿no? En contraste con los que tenían alta carga tumoral, en los cuales no se beneficiaban de la radioterapia externa, ¿no? Igualmente vemos acá la sobrevida libre de falla, vemos que tenían mejor resultado aquellos pacientes que eran oligometastásicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se toma en cuenta la opción de darle chance o un tratamiento con radioterapia al primario y en conjunción con la terapia antiandrogénica, ¿no? El STOP-CAP es igualmente una revisión sistemática de estos dos estudios y de igual manera concluyen, ¿no? De que la radioterapia a próstata debería ser considerada, ¿no? En los pacientes oligometastásicos todavía sensibles, con una baja carga tumoral, ¿no? Que ellos sí podían tener un beneficio, ¿no? Pero eso todavía hay que un poquito que fortalecer la evidencia para avalar este manejo, ¿no? Y bueno, este es el esquema del NCCN, que habla del el M1, ya en paciente metastásico, que es la terapia antiandrogénica, con uno de los, ya sea apalutamida, abiraterona, taxel, enzalutamida, que ha habido diferentes estudios que ya han hablado mis compañeros, y que se puede agregar también la radioterapia externa en el contexto de una baja carga tumoral o un oligometastásico, ya que se vio que había sí beneficio en la sobrevida global, en la sobrevida libre de falla, ¿no? Esos son los esquemas que se han utilizado en los dos estudios, tanto en el STAMPID, sobre todo en el STAMPID, ¿no? Y mayormente hipofraccionados, ¿no? Bueno, eso sería todo hasta el momento. No sé si habría alguna pregunta, alguna duda, o un comentario. Bueno, Marco, no sé si has hablado de la controversia en los campos, ¿no? En la terapia de rescate o la adyuvancia. Solo has tocado un trabajo que habla de hacer campos pélvicos y o solamente campos localizados. Sí, sí, bueno, solo puedo tomar un estudio que es el que presenté ahora, que es de RTOG, que sí, o sea, no había esa discrepancia, ¿no? En darle, o qué tan beneficio hay cuando hay, le damos terapia, a campos pélvicos o solamente al lecho prostático, ¿no? Todavía no había una evidencia concreta, ¿no? Al respecto, ¿no? Bueno, para eso tienes que evaluar entonces los factores de riesgo. Y el Gleason, ¿no? Si son de alto riesgo, tratar de, porque has presentado solamente bajo riesgo. Entonces yo creo que en los de alto riesgo podríamos habilitar los campos pélvicos, ¿no? Como conclusión. Claro. Bueno, no sé si hubiera... Sí. No, cabe considerar que, o sea, estos estudios todavía faltan, ¿no? Mayor evidencia, mayor seguimiento, ¿no? Y que de todas maneras el SIDA de próstata, como hemos visto, es una enfermedad bastante heterogénea y que hay que evaluar por paciente, ¿no? No solamente guiarnos por las guías, ¿no? Cada paciente es muy diferente y tiene diferentes factores de riesgo, como mencionó, ¿no, doctora? Entonces hay que evaluar bastante. Muy bien. ¿Algún otro comentario? No, ningún comentario. Bien claro, Marquitos. Estamos teniendo muy bien, Marco. Felicitaciones y si no hay más, nos despedimos hasta mañana. Gracias. Bien, hasta mañana entonces. Muy bien, Marco. Hasta mañana, otra vez. Hasta mañana.